Bueno, me imagino que estaréis ya todos cansadillos, entonces os pido ya un último esfuerzo. Y nada, pues como ha dicho Ainhoa, soy Nerea García de Vicuña, residente de tercer año de Medicina Interna del Hospital Universitario de Navarra, y os voy a hablar sobre mujer y trombosis. Entonces, bueno, este es el índice que voy a seguir. Empezaré con una introducción sobre el tema, pasaré a hablar sobre el riesgo trombótico de la mujer, después una actualización del riesgo trombótico en tratamientos hormonales y por último unas recomendaciones para disminuir el riesgo trombótico en la mujer. Entonces, bueno, la mujer a lo largo de la vida puede sufrir cambios hormonales en relación al embarazo, las terapias hormonales durante tratamientos para reproducción asistida, anticonceptivos hormonales, terapias hormonales durante la menopausia o sustancias hormonales coadyuvantes en el tratamiento del cáncer. Entonces, a todo ello se pueden añadir factores de riesgo trombótico como obesidad, trombofilias genéticas o adquiridas, inmovilización temporal, una intervención quirúrgica o viajes de larga duración. Clásicamente se definía la trombosis como una alteración de la coagulación en la que los mecanismos trombóticos se superan a los mecanismos antitrombóticos, un estado de hipercoagulabilidad. Pero hoy en día sabemos que además participa el sistema inmune y se produce una cascada de eventos en la que intervienen mastocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos y plaquetas, por lo que podríamos hablar de inmunotrombosis. La enfermedad tromboembólica es la asociación de una predisposición genética y unos factores externos no genéticos o factores de riesgo. Y puede ser venosa, que englobaría a la trombosis venosa profunda y a la embolia pulmonar, o arterial, que englobaría al infarto agudo del miocardio y al accidente cerebrovascular o ictus. Entonces, los factores de riesgo son comunes a la enfermedad tromboembólica venosa y a la arterial, pero en cada una de ellas tendrán más peso unos u otros. Y estos pueden ser factores genéticos, como trombofilia, que nos ha hablado María, antecedentes familiares y personales de trombosis y factores propios de la mujer, como anticuerpos antifosfolípidos, obesidad, tabaco, diabetes, hipertensión o edad. Y factores desencadenantes como embarazo, tratamientos hormonales, cirugía, inmovilización o viajes de larga duración. Entonces, en el caso de la enfermedad tromboembólica venosa tendrán más importancia aquellos factores protrombóticos y en la arterial factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, tabaco, etc. Entonces, en esta gráfica modificada de Rosendahl y otros autores podemos ver cómo a lo largo de la vida de la mujer se pueden ir apareciendo factores de riesgo y cuando se asocian varios de ellos se supera un umbral en el que ya se produce la trombosis. Por tanto, es importante porque un factor de riesgo por sí mismo no supone la aparición de trombosis, sino que sería la asociación de varios de ellos los que superarían ese umbral de aparición de trombosis. Perdón. Vale, pasamos al riesgo trombótico según la edad de la mujer. Y en esta tabla de prevalencia del infarto agudo de miocardio en Estados Unidos vemos como mujeres jóvenes la prevalencia de infarto agudo de miocardio es muy baja y sin embargo a partir de los 80 años la prevalencia se triplica respecto a edades más bajas, ¿no? Entonces, en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, lo que vemos es que en mujeres en edad fértil, pues el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa no es desdeñable, ¿no? Y esto se debe sobre todo a factores de riesgo como obesidad, terapias hormonales, etc. Y lo que sí que vemos claramente es que este riesgo aumenta en pacientes mayores de 65 años. En cuanto a la actualización del riesgo trombótico en tratamientos hormonales, primero vamos a repasar los mecanismos por los cuales las hormonas incrementan el riesgo trombótico. Y esto es, por un lado, por la acción directa que tiene
intervienen sobre la síntesis de proteínas en el hepatocito porque hacen que aumente la globulina fijadora de hormonas sexuales y disminuyan las glicosilceramidas. Y por otro lado, alteran los factores de coagulación de manera que los estrógenos elevan los factores protrombóticos y disminuyen los anticoagulantes naturales, mientras que los gestágenos digamos que hacen una compensación parcial de lo anterior porque aumentan la fibrinolisis. Entonces podríamos decir que los estrógenos son protrombóticos y los gestágenos son más profibrinolíticos, ¿no? Y en cuanto a los cambios metabólicos inducidos por los anticonceptivos hormonales en el metabolismo lipídico, ocurre que los estrógenos aumentan los niveles de HDL, VLDL y triglicéridos y disminuyen los de LDL, los LDL, y los gestágenos lo contrario. Por tanto, los estrógenos tienen también un papel protector de enfermedades cardiovasculares porque mejoran el perfil lipídico. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, pueden ser combinados o con solo gestágeno y pueden estar compuestos por estrógenos naturales o sintéticos y gestágenos derivados de la 19-nortestosterona, progesterona o 17-alfa-espironolactona. Las vías de administración pueden ser oral, transdérmica o vaginal en los combinados, y en los de solo gestágeno tenemos oral, implantes transdérmicos, intrauterino, diuremonorgestrel o inyectable de acetato de medroxiprogesterona. Aquí os traigo el esquema de la clasificación de los gestágenos, pero bueno, no me voy a detener en ello. Y esto simplemente esta tabla para recalcar que la actividad biológica de los gestágenos es diferente y de ella van a depender un poco los efectos de cada anticonceptivo. En cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, lo que vemos es que los anticonceptivos hormonales combinados tienen un mayor perfil de riesgo trombótico, y esto es por lo que hemos comentado anteriormente, que el estrógeno incrementa ese riesgo trombótico. Entonces va a depender del gestágeno en esa modulación de la acción del estrógeno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los anticonceptivos compuestos por levonorgestrel pues tienen un menor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa que esos últimos de gestodeno y los demás. Entonces, recalcar eso, ¿no? Que dependerá del tipo de gestágeno en cómo contrarreste la acción protrombótica del estrógeno. Y esta tabla nos muestra, sobre todo centrarme en la categoría 4, en cuándo no se deben usar anticonceptivos hormonales combinados. Y vemos que, como ha dicho María, ¿no? Cuando tenemos enfermedad antecedente o enfermedad tromboembólica venosa actual, trombofilias conocidas, una cirugía con inmovilización prolongada y luego en mujeres fumadoras de más de 35 años, obesidad con IMC más de 40 y cardiopatía isquémica, ictus o valvulopatía simultánea con AMA. En cuanto a los anticonceptivos de solo gestágeno, lo que se ha visto es que el perfil de riesgo trombótico es casi inexistente, y esto se respalda por varios estudios, como el metaanálisis de Manta en 2012 de 8 estudios observacionales, en el que el objetivo era evaluar el riesgo de enfermedad tromboembólica asociada a los anticonceptivos de solo gestágeno, y concluye que no hay asociación con ese riesgo trombótico, pero que en el caso del acetato de medroxiprogesterona serían necesarios más estudios. El estudio de Bergendal y otros autores en 2014 de casos y controles llega a las mismas conclusiones, y la revisión sistemática de Tepper y otros autores en 2016 con una población de mujeres con condiciones médicas asociadas a riesgo de enfermedad tromboembólica venosa o arterial comparada con población general, utilizando anticonceptivos de solo gestágeno en cualquiera de sus vías de administración y mirando los desenlaces de enfermedad tanto venosa como arterial, llega a las mismas conclusiones. Es decir, que en la población general no incrementan el riesgo ni de enfermedad tromboembólica venosa ni de arterial con ninguna de las vías de administración,
que en población con otros grupos asociados tampoco se encontró este aumento de riesgo y solo con acetato de medroxiprogesterona se vio un aumento de riesgo de trombofilia en mujeres con trombofilia, antecedentes de enfermedad tromboembólica y en mujeres fumadoras. Pasando a la enfermedad tromboembólica arterial, los anticonceptivos combinados, sobre todo los gestágenos más androgénicos como el levonorgestrel, hemos visto que alteran más el perfil lipídico y podríamos pensar que esto sería más perjudicial, pero es verdad que actualmente con las dosis y tipos de gestágenos utilizados no se modifica este perfil lipídico en mujeres sanas. Entonces, el riesgo estaría incrementado en mujeres mayores de 64 años con otros factores de riesgo cardiovascular por potenciarse este perfil lipídico con los anticonceptivos combinados. Entonces, bueno, pues a tenerlo en cuenta en estas pacientes y lo que hemos comentado en la tabla anterior, que no se recomendaría en mujeres con migraña con aura, hipertensas, con valvulopatías, cardiopatía isquémica, fumadoras más de 35 años, diabetes más de 20 años de evolución, vasculopatías o ictus. Y en cuanto a los anticonceptivos de solo gestágeno, lo que hemos comentado para la venosa es lo mismo para la arterial, que no incrementan el riesgo y que solo en el caso del acetato de medroxiprogesterona hay un mayor riesgo en mujeres con determinadas patologías, pero aún y todo menor que en los combinados. Pasando a las terapias hormonales de la menopausia, la composición de ellas puede ser por estrógenos naturales o equinoconjugados, por gestágenos, también pueden estar compuestas por bacedoxifeno, que es un modulador selectivo de receptores estrogénicos, por tibolona, que es un esteroide oral sintético con metabolitos activos que tienen acción estrogénica, androgénica, débil y progestagénica. Y las vías de administración pueden ser oral, transdérmica o vaginal. En este caso, las posibilidades de terapia pueden ser solo con estrógenos o combinadas con estrógenos y progesterona. Entonces, en esta tabla lo que llama la atención es que las terapias hormonales de la menopausia con vía de administración oral conllevan a una modificación de los parámetros de la coagulación que en el caso de la vía transdérmica no se modifican estos parámetros. Entonces, revisiones sistemáticas de la Cochrane y otros estudios concluyen que estas terapias tienen un efecto protector cardiovascular, que asocian un incremento de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que este riesgo es mayor durante el primer año de la terapia, pero que luego disminuye y desaparece al suspender, y que es mayor con la terapia oral combinada que con solo estrógenos, y también con la medroxiprogesterona que con otras progesteronas. En cuanto a la vía de administración transdérmica y compuesta por tibolona, este riesgo prácticamente es inexistente, y la vía vaginal no tiene efecto sobre las proteínas de coagulación ni la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Los factores de riesgo que incrementan el riesgo trombótico pues son fundamentalmente mujeres que han sufrido enfermedad tromboembólica venosa, en las que no se debería usar ningún tipo de terapia hormonal. En mujeres con trombofilia o en mujeres obesas no se debería usar la oral, pero se podría optar por la transdérmica o tibolona. En mujeres con migraña el patrón de cefaleas no cambia en el caso de la transdérmica o tibolona. En mujeres con cefalea tensional se ha visto un beneficio de estas terapias hormonales, y en las que han sufrido eventos tromboembólicos arteriales, si son jóvenes, sin otros factores de riesgo cardiovascular, no estaría contraindicada ninguna de estas terapias. Y en fumadoras optaríamos por la transdérmica. Por último, hablar sobre la trombogenicidad en terapias de reproducción asistida. En este caso, lo que se utilizan son hormonas liberadoras de gonadotropinas y gonadotropinas exógenas,
que producen un aumento de la expresión del factor tisular, del sistema de quininas, alteran el factor tisular y el activador tisular del plasminógeno, producen un aumento de factores de coagulación y una disminución de los inhibidores fisiológicos y aumentan las plaquetas. El síndrome de hiperestimulación ovárica es una complicación poco frecuente de estas terapias que se produce por un aumento persistente en el tiempo de este ovario, y hay casos severos que pueden producir trombosis, pero es verdad que es poco frecuente. En los embarazos, después de una fecundación in vitro, se duplica el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa respecto a un embarazo normal, y es muy alto en estas pacientes con síndrome de hiperestimulación ovárica, sobre todo en el primer trimestre. Por lo tanto, en estas pacientes se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular profiláctica durante este periodo. Por último, unas recomendaciones para disminuir el riesgo trombótico en la mujer. Y bueno, pues en mujeres que están con tratamiento hormonal combinado, que se van a someter a viajes largos en avión en más de 4 horas, se debería recomendar medidas habituales, ¿no? Movilizarse, hidratación, medidas compresivas, y si además tienen otros factores de riesgo, se debería recomendar una profilaxis con heparina de bajo peso 2-3 horas antes de subir al avión, además de esas otras medidas habituales. En caso de cirugías programadas, se debería suspender los anticonceptivos 4 semanas antes y posteriormente, según el protocolo habitual, en función de la intervención. En las cirugías urgentes habría que realizar una profilaxis con heparina de bajo peso a dosis de alto riesgo 7 días, y al alta mantener hasta recuperar la movilidad completa, o según el protocolo del hospital. Y en la inmovilidad prolongada se debería hacer profilaxis con heparina a dosis de bajo riesgo hasta la movilización completa. En el caso de las terapias hormonales, menopausia, lo mismo, viajes en avión. Aquí la profilaxis con heparina sí que se recomienda, además de las medidas habituales. En caso de cirugía programada, puede no ser necesaria suspender la terapia si se hace una adecuada profilaxis y el posoperatorio en función del protocolo habitual. En cirugías urgentes, profilaxis con heparina a dosis de alto riesgo, lo mismo, 7 días y al alta hasta completar la movilización. Y en movilidad prolongada, también profilaxis con bajo peso a dosis de bajo riesgo hasta la movilización. Entonces, ya por último, como conclusiones, las terapias hormonales con estrógenos hemos visto que favorecen las complicaciones trombóticas, por tanto hay que individualizar los tratamientos y valorar en función de los factores de riesgo que tengan los pacientes. Los anticonceptivos con solo gestágeno y las terapias hormonales en la menopausia transdérmicas no incrementan prácticamente el riesgo trombótico. Si las pacientes con terapia hormonal van a realizar un viaje de larga duración en avión y tienen otros factores de riesgo asociados, habría que recomendarles heparina de bajo peso 2 o 3 horas antes, además de las medidas habituales. En cirugías programadas, suspender la terapia 4 semanas antes y profilaxis con heparina a dosis de alto riesgo, reanudando la terapia 7 días después de una movilización completa. Y en el caso de las cirugías urgentes, solo suspender la terapia en caso de una cirugía mayor en la que se prevé un tiempo de inmovilización prolongada. Esta es la bibliografía en la que me he basado y